¿Les parece si vamos empezando? En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la En la vida y en la vida, en la muerte, muerte, ampáranos, ampáranos, Gran Señora. Miren, a Señora. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos. Ilumínanos. Miren, a Pablo escribe la carta a los Gálatas por una crisis que hay ahí. La crisis que están viviendo es que vinieron personas de Jerusalén a decirles que no estaban viviendo bien la fe, que Pablo les había enseñado mal, que tenían que circuncidarse, que tenían que cumplir los 613 mandamientos, que tenían que vivir la ley de Moisés. Y en esta carta del capítulo 3 que hoy nos toca ver, San Pablo les explica que la ley nos fue dada Ay, voy a para ver que, mi libro. para que nos diéramos cuenta en qué estábamos fallando. La ley no nos salva, la ley nomás nos hace que nosotros nos demos cuenta en qué estamos fallándole a Dios. Y el pueblo judío se aferró a cumplir solo la ley, a pensar que cumpliendo la ley ya estaban salvados. Y esta es la crisis. Hoy no vamos a ocupar nuestro libro, hoy nos vamos a ir directos a la Sagrada Escritura. Le comentaba a Carmelita ahorita al inicio que miren, tengo la Biblia de Jerusalén, dos, tengo la Biblia latinoamericana, aquí en mi despachito, y tengo otra Biblia que se llama la del peregrino, ahí en la pantalla. Y vamos a profundizar juntos a todas estas citas bíblicas que tenemos. ¿Qué página vamos a ver de San Pablo? Ahora vamos a continuar solo en el estudio, Carmelita, Ah, de, 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 no de, necesita. de San Pablo, solo el estudio. Y ¿Cómo le? la vez pasada nos quedamos en Gálatas 3 del 1 al 5. Vamos a volver a retomarlo, pero les decía Ay, de esta gran crisis. ¿Por qué? Porque acuérdense que venían muchos misioneros judio-cristianos de tendencias judaizantes que se han instalado en la comunidad de Galacia del Norte. Recuerden, Galacia era como la zona de los altos, por decir así, muchos pueblitos, pero que estaban en esa zona de Galacia, y había los del norte y los del sur, y en el norte es donde llegan este grupo de judaizantes que quieren que se cumpla la ley de Moisés. Y por eso en el Evangelio de San Mateo, Jesús dice, Moisés les dijo, pero yo les digo. Y Moisés les dijo, pero yo les digo. Algo muy importante es que también Jesús dice en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 17, dice Jesús, yo no vine a abolir la ley, sino a darle plenitud. La ley no nos salva, pero la ley nos hace descubrir en qué le estamos fallando a Dios. Para eso se nos dieron los 10 mandamientos. Y el pueblo judío de esa época pensaban que con solo cumplir los 10 mandamientos ya estaban salvados, pero no. Los 10 mandamientos son para que lleguemos al mandamiento nuevo que Jesús nos da. Entonces, acuérdense, este grupo venía de Jerusalén, a los que Pablo cataloga como falsos hermanos. En Gálatas 2:4 nos dice, esos son falsos hermanos. A veces nosotros tenemos personas así que nos quitan la fe que cada uno de nosotros tiene. Nos la hacen tambalear. Dice un dicho que mucho ayuda al que poco estorba. Y si tú y yo no estamos bien formados hablando en materia de Sagrada Escritura, hablando en materia de teología, de filosofía, pues no vamos a poder formar bien a otra persona, vamos a malformar a las personas. Y por eso nuestra Santa Madre Iglesia es muy importante
el estudio y este estudio de la filosofía, la teología, parte desde la palabra de Dios. Entonces, Pablo a estos falsos les dice falsos hermanos. ¿Por qué? Porque el pueblo recibió con alegría la buena noticia, pero luego ya se andaban rascando la cabeza y decían, ay, no, pero es que tengo que cumplir esos 613 preceptos que nos enseñan estos hermanos separados. Y recuerden que nosotros lo vimos en este estudio de San Pablo, en Hechos capítulo 15, que Pablo y Bernabé van y exponen esta situación a la iglesia, que estaba Juan, que estaba Santiago, que estaba Pedro, que eran las cabezas, las columnas de la iglesia, y se hace la primera reunión, y ahí deciden que no es necesario cumplir la ley de Moisés, que solo que se abstengan de las carnes sacrificadas a los ídolos, que solo que se abstengan de tener relaciones prohibidas. ¿Cuáles eran esas relaciones prohibidas? Las relaciones sexuales prohibidas eran que yo fuera a los templos de aquella época de Galacia y que tuviera un encuentro con una prostituta de esa época y que al niño que iban a nacer de ahí yo pagaba para que el niño creciera en el vientre de la mamá, y cuando nacía el bebé lo ofrecían en sacrificio para que le fuera bien a la persona que había mantenido a esta señora. Eso era lo que les prohibió, lo que prohibió la iglesia. ¿Pero mataban al niño? Mataban al niño, lo ofrecían en sacrificio. Se llamaba prostitución sagrada, Maggie. Y esto no era nuevo. Todo esto se venía desde hace 3000 años, se venía usando esto, Maggie. Los cananeos, los hititas, los moabitas, los filisteos, ofrecían a sus dioses ese sacrificio de ofrecer un bebé para que tuvieran lluvias, para que tuvieran bendiciones. Y eso fue la única prohibición que la iglesia le dio a los paganos. Ok, que se les anuncie la fe, que vivan como vivió Cristo. Y vienen estos a querer enseñarle la plana al señor cura. A veces muchas personas en nuestra mala formación somos así, queremos enseñarle el Padre Nuestro al señor cura. Primero hay que formarnos bien todos, hay que crecer en la fe. A veces sí hay cosas que no nos pueden gustar, cosas que no estamos de acuerdo, pero acuérdense que hay un dicho que la tierra que fueres es lo que vieres. Y San Pablo tiene esta crisis en Galacia y cómo demostrarles de verdad que la ley no salva, pero es necesaria la ley. Porque si tú y yo no sabemos en qué le fallamos a Dios, yéndonos al Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 17, el libro del Deuteronomio capítulo 6, versículos del 1 y siguientes, yéndonos al Deuteronomio capítulo 30, versículos 15 al 20, en Éxodo también capítulo 34, ¿cómo demostrarles a ellos que estaban errados? Lo que pasa es que lo presentaban como una novedad. Y ahí va la gente ahí. Yo les compartí hace rato en la clase en San Carlos Loanga que no hay que dejarnos impresionar por los predicadores que anuncian el evangelio muy bonito y todo eso. Porque si no, luego ya dependemos de ellos. Y ellos no son Jesús. Está bien que los escuchen, ¿sale? Está bien que digan, qué buena reflexión se aventó el padre Botitas, el padre Bigotes, el padre Cholito. Qué bueno que se aventó sus buenas reflexiones. Pero eso no nos salva. Eso nada más es un indicador hacia donde debemos de ir, a Cristo, a la iglesia. Y con Pablo estaba haciendo esta crisis por eso. Porque en lugar de unir, desunían.
ya eran los que cumplían la ley y los que no cumplían la ley de Moisés. Y Pablo en cada cita que vamos a ir leyendo hoy, les hace ver que están equivocados. La primera cita, busquen por favor Gálatas 3, del 6 al 14. ¿Quién quiere empezar con esa cita? Vámonos. Esa fue la crisis en Galacia. Ya la tengo. Adelante, Carmelita, por favor. Abre, Señor, mis labios y mi boca Boca proclamará tus alabanzas. Alabanza. Acuérdense de Abraham, creyó a Dios que se lo tomó en cuenta y lo consideró un justo. Entiendan pues que quienes toman el camino de la fe son hijos de Abraham. ¿Hasta qué número? Hasta el 14, Ok. Carmelita, por favor. La escritura anticipó que Dios daría a los paganos la verdadera justicia a partir de la fe. Por eso Abraham recibió esta promesa: la bendición pasará de ti a todas las naciones. Así, los que entran por la fe reciben la bendición junto con el creyente Abraham. Por el contrario, pesa una maldición sobre todos los que se van a la observancias, pues está escrito: maldito el que no cumple siempre todo lo que está escrito en la ley. Con la ley nadie llega a ser justo a los ojos de Dios. La cosa es cierta, pues el justo vivirá por la fe. Y la ley no da lugar a la fe cuando dice: el que cumple estas cosas tendrá vida por medio de ellas. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Como dice la Escritura: maldito todo el que está colgado de un madero. De este modo, la bendición de Abraham alcanzó a las naciones paganas en Cristo. Jesús, por la fe, recibimos la promesa que es el Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te Gracias, alabamos, Señor. Carmelita. Acuérdense, la gente se pregunta, entonces, ¿qué hacemos? ¿O cumplimos la ley o tenemos esa fe en Jesús? Ustedes y yo ya sabemos que dice Carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 8, dice: con solo que confesemos con nuestra boca que Cristo es el Señor para la gloria de Dios Padre, seremos salvados. Pero San Pablo no se refiere a que solo digamos: sí creo en Jesús, sí creo en Jesús, sí creo en Jesús, y levantemos nuestra mano. No, se trata de ir viviendo las enseñanzas que Cristo nos dio y que nos transmitieron los apóstoles. Aquí el caso es el de San Pablo. Dice San Pablo: si la ley es la que hace justos, entonces Cristo habría muerto en vano. Entonces, ¿para qué Dios mandaba a su Hijo? Para liberarnos de esas ataduras que nosotros solo nos fuimos haciendo. Acuérdense, la verdad nos hará libres. A veces muchas personas, nuestra fe es muy ritualista. Ay, tengo que persignarme 3 veces, ok. Estoy poniendo un ejemplo nada más. Tengo que hacer esto. Y de eso va dependiendo nuestra fe y no crecemos. Y en cambio Cristo, todos los días cuando nos encontramos con Él vivo y resucitado, nos va enseñando a crecer en la fe. Qué bueno que cumplimos la ley, porque es un requisito indispensable para entrar en el reino de los cielos. Los 10 mandamientos son un termómetro para cada ser humano para detenerse en cosas que no puedan dañar a los demás. Y todo esto se habla del mandamiento, del 4º mandamiento hasta el 10º. El primer mandamiento: si tú no amas a Dios sobre todas las cosas, Dios sigue siendo Dios. Si tú juras el nombre de Dios en vano, Dios sigue siendo Dios. Si tú no vas a misa el domingo, fiestas de guardar, Dios sigue siendo Dios. No le quitas nada a Él. Espérame, te abro.
Pero si tú no honras a tu padre y madre, si tú no pones en práctica lo que tus padres te enseñaron, los buenos principios, que yo creo que a todos nuestros padres, nuestros abuelitos, con quien hayamos vivido, ellos siempre trataron, a lo menos a los que somos de esta generación, del 70 para acá, del 70 al 80, nos enseñaron eso nuestros padres, nuestros abuelitos, a ser personas de una sola pieza. Y entonces, por eso dice en Juan 3, 16, 17, tanto amó Dios al mundo que entregó a su único hijo para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y acuérdense que Jesús vino a asumir todo el pecado del hombre. Cuando nuestro Señor Jesús llega a su bautismo en el río Jordán, que lo bautiza Juan el Bautista, su pariente de Jesús, que lo vimos de niños juntos en el vientre de sus madres, en el Evangelio de Lucas, capítulo 1. Cuando llega Jesús, dice un teólogo que el río Jordán estaba lleno de suciedad, de tanta gente que llegaba y confesaba sus pecados. Pero cuando Jesús baja a este río Jordán, que estaba todo turbio por el pecado del hombre, Jesús lo asume, y el río, cuando sale Jesús, queda blanca el agua, transparente, cristalina, porque él asume el pecado de toda la humanidad. Y entonces la ley nomás nos lleva a eso, a que nos encontremos con este Señor Jesús, que es 3 veces santo. Y Pablo era lo que predicaba. Y a veces muchas personas, cuando no estamos bien formados en la fe, pensamos que tenemos que hacer ciertos ritos. No, los ritos no nos salvan. Lo que nos salva es vivir lo que Jesús nos enseñó. Amar al otro como Dios me ama. Vamos contigo, Carmelita Delgadillo. ¿Te puedo hacer una pregunta, Memo? Sí, Y yo adelante, otra. adelante. Aquí en la lectura que hice, en el versículo 13 dice, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Como dice la escritura, maldito todo el que está colgado de un madero. Así es. De este modo, la bendición de Abraham alcanzó a las naciones paganas en Cristo Jesús. Por la fe recibimos las promesas que es el Espíritu. Pero, ¿qué es eso de los que están colgados de un madero? Maldito. En el libro del Deuteronomio, capítulo 21, ahí cuando Dios está dando ciertas normas, ciertas leyes, dice que maldito el que cuelgue de un madero. Y Jesús se hizo maldito por nosotros para salvarnos. Por eso les contaba esto de cuando Jesús baja al río Jordán y asume todo el pecado del hombre, de toda la humanidad, no nomás de los que ahorita estamos vivos y de los que vivieron antes que nosotros, de toda la humanidad, de todas las generaciones. Jesús asume el pecado de todos. Era una ley. Si gustas, Carmelita, hay que buscar Deuteronomio capítulo 21. Busquen, por favor, y ahorita vamos con Maggie a la pregunta que viene de Maggie, que ya me la imagino. No. Una buena Ay, pregunta, una buena No, pregunta. no, es que usted dijo que es 3 veces santo. Así ¿A qué es. se refiere con 3 veces santo? Porque el Padre es 3 veces santos porque es la Santísima Trinidad, tú, Maggie. Sí, por ello, por la Ajá, Santísima Trinidad. así Ok, es. Por gracias. eso es 3 veces santo. Sí, No gracias. encuentro, ¿dónde está Deuteronomio? Y no lo hallo. Deuteronomio es el 5.º libro, empezando la Biblia, es el 5.º libro, Carmelita. Ok. Ajá. Ok. Es el Antiguo Testamento, Carmelita. Ah, ok. Ajá. Josué de ¿En qué parte es, Memo? ¿21 qué? Deuteronomio capítulo 21, versículos 22 y 23. Éxodo, Levítico.
Ajá, Números. Deuteronomio, ya sigue ahí después de números. Ok, 21. ya lo encontré. Ajá. Deuteronomio, ¿qué ¿Deuteronomio qué? número? Capítulo 21, versículos 22 al 23. Son los últimos versículos. Ujú. Capítulo 21. ¿De algunos puntos de derecho? Ajá, Ujú. Aquí está. ¿Ya lo tienes, 20. Carmelita? ¿Alguno? Sí, sí, ya lo tengo. ¿De cuál a cuál? del ¿Del 1 al qué? 22 al 23. Capítulo Oh, 21, versículos 22 y 23, nada más, Carmelita, por favor. sí. Dice, si un hombre culpable de algún delito que merece la muerte ha sido justiciado y colgado de un árbol, perdón. Su cuerpo no pasará la noche colgado, sino que lo enterrarán el mismo día, porque un colgado es maldición de Dios. Así no harás impura la tierra que Yahvé, tu Dios, te da por herencia. Ah, órale. Gracias, Carmelita. ¿Ya Gracias. ves? Porque es maldito. Porque Dios ya lo había prescrito. Sí, pero Dios ya lo había prescrito esto. Y ¿cómo muere Jesús? ¿Se acuerdan? sí, Colgado de un colgado madero. de un madero. Si ya hubiéramos leído, si ya hubiéramos leído este episodio, pues rápido hubiéramos entendido. Mira, Sí. el colgado. También busquen Levítico, capítulo 18, versículos del 1 al 5. Levítico es ahí donde están Deuteronomio, se regresan dos hacia atrás, Sí. dos libritos hacia atrás, y ahí está el libro Levítico. de Levítico, ¿Cuál? Digo, ¿qué cap- número? capítulo 18, versículos del 1 al 5. Son normas, preceptos que se usaban para que el pueblo de Israel tuviera así como un freno ante ciertas situaciones que los demás pueblos eran muy liberales. Levítico 18, ¿de cuál a cuál? Del 1 al 5, Maggie, por favor. Ah, la ley de la santidad. Ajá. Yahvé dijo a Moisés, habla a los hijos de Israel, les dirás, yo soy Yahvé, tu Dios. No hagas lo que se hace en la tierra de Egipto, donde ustedes han vivido, ni hagan lo que se hace en la tierra de Canaán, hacia donde los llevo. Ustedes no se guiarán sus tradiciones, son mis decisiones las que seguirán y mis tradiciones las que guardarán, viviendo de acuerdo a ellas, pues yo soy Yahvé. ¿Le sigo? Ujú. El siguiente, te Guarden mis, falta uno. guarden mis tradiciones y mis decisiones, pues el que las cumpla vivirá gracias a ellas. Yo soy Yahvé. Ujú. Gracias, Ninguno de Maggie. ¿sí? Sí, Hasta ahí, Yahvé sí. dijo a Moisés. gracias, Maggie. Ok. Se fijan, son cosas que el pueblo judío, Dios les dio ¿para qué? Para mejorar. Porque en Egipto la gente vivía como vivimos hoy, dándole gusto al gusto porque la vida pronto se acaba. Y el Señor da la ley para eso. La ley es dada pues para que uno no se enlode tanto en este mundo. Pero por esa enlodada que nos damos los seres humanos, para eso vino Cristo. Por eso Cristo entra. Por eso Cristo entra en el Jordán y este padre de la iglesia que cuenta esto, que cuando sale y asume todo el pecado de toda la humanidad. Y por eso a cada uno de nosotros, al final de nuestras vidas, no vamos a ser juzgados por nuestros pecados. Vamos a ser juzgados por el amor que le dimos a los demás o por el desamor que le hicimos a los otros. No nos van a juzgar por las cosas malas, nos van a juzgar por lo bueno que hicimos, porque el ser humano está hecho para hacer cosas buenas. Y para esto vino Cristo a enseñarnos cómo hacerlo.
Y esto es lo que Pablo en estos versículos que escuchábamos de Carmelita, del 3:8 al 14, nos habla. Dice, a veces nos preocupamos mucho por cumplir ciertos preceptos. Y luego ya, luego nos vamos haciendo, nos vamos haciendo así como robots. Se paran, se sientan, levantan la mano y vamos haciendo todo en automático. Pero no, o sea, el amor de Dios es muy diferente, tiene una dinámica diferente en tu vida. Cuando tú lo aceptas, cuando tú aceptas a Jesús como tu Señor. Esta noche vamos a hacer una aceptación de Jesús como nuestro Señor al final de la clase. ¿Qué les parece? Vamos a aceptar a Jesús como nuestro Señor, que era lo que Pablo hacía con sus comunidades. Era como hacer un compromiso, era como cuando pregunta a la gente, cuando nos pregunta al sacerdote, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo? Y decimos que sí creemos. Vamos ahora a leer esta, se las voy a compartir, esta que dice Carta a los Gálatas. Ya también llegó Sara, ya también llegó Nina, buenas noches. Buenas noches, Y nomás maestra. que yo oigo como una tele y como que se me vicia. Porque no apagamos el micrófono mientras no En participamos? silencio, sí, 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 me encanta la idea, muy bien. Porque oigo Sí, porque otros se oye. sonidos. Ajá. Por favor. Yo no tengo, ¿eh? Yo tampoco. Pero ahí está ya, ¿verdad? Ya todos estamos en silencio, menos yo. ¿Les parece? Dice, Carta a los Gálatas, la ley y la fe. En contraste con esta experiencia de vida en Cristo, la actitud de los Gálatas no tiene explicación para Pablo. Por 2 veces los llama insensatos. No habrán sido víctima de las artes de brujería, es el término que usa de los falsos hermanos. A través de una serie de preguntas, apeló a su experiencia cristiana y a que comparen su vida anterior con la de ahora. Cuando llegó Pablo y les anuncia que Dios es amor, pero que todos somos pecadores, pero que Jesús vino a salvarnos del pecado y de nosotros mismos, pero que tenemos que convertirnos y que tenemos que dejar que el Espíritu Santo todos los días nos vaya guiando y que debemos de vivir en una comunidad de amor donde todos vivimos todos para uno y uno para todos. Y Pablo les dice, vean, todavía ustedes no cumplían la ley de Moisés y todos los regalos que tuvieron, todas esas experiencias místicas que tenían porque Pablo los llevaba a la contemplación. Dice, ¿hay algo más convincente que la experiencia? Con un incisivo y retórico, quiero que me expliquen, dice Pablo en el versículo 2, los desafía a confesar si fue la observancia de la ley, que por cierto ellos todavía no conocían, o por el contrario, la fe en el evangelio que él les predicó, lo que produjo la efusión de los dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos es dado a cada uno de nosotros cuando nosotros confesamos que Jesús es nuestro Señor. Y Él nos va a ir iluminando, nos va a ir guiando. Y tenemos que estar abiertos al soplo del Espíritu. El Espíritu, no crean que va a llegar y nos va a decir, oye Maggie, oye Sara, oye Nina, oye Carmelita, oye Memo, oye Carmelita Delgadillo, oye Lupe. No, no, no. El Espíritu Santo sopla, pero sopla muy bajito en la vida del hombre. Y si tú y yo tenemos muchos ruidos, va a ser muy difícil que escuchemos esa voz del Espíritu Santo. Y nos va a decir, vete por aquí, vete por allá. Entonces, lo primero para tener el Espíritu Santo es confesar que Cristo es nuestro Señor. Y acuérdense que obras son amores y no buenas razones. O como dice el Evangelio, por sus frutos los conocerán. Y esta es la gran crisis que Pablo empieza a afrontar, pero se fijan con la Biblia, con la misma Biblia, los hace recapacitar. Porque esa cita que leíamos, Carmelita, del Deuteronomio, del Levítico, Pablo era especialista en Biblia. Y los llevaba y le decía, miren, pues no se ataruguen mis chavos. Por eso les dice insensatos. Insensatos es como en mexicano, no te atarrugues, mi cuate.
O ya más fuerte, no se los puedo decir, pero imagínense, no se me amencen, ¿sale? Entonces, vamos a ir a otra lectura para que vean cómo Pablo va convenciendo a los Gálatas que se dejen de andar buscando novedades. Algo que al hombre le gusta mucho son las novedades. Ay, que salió el X499 de X marca de teléfono. Ay, vamos a comprarlo. O que, ay, y son los mismos zapatos. Salieron estos zapatos, pero esta es la novedad. Y el ser humano somos así, nos gustan las novedades. Y acuérdense que a veces las novedades, dice un dicho, que de la moda lo que te acomoda. Igual, nosotros, por eso yo les compartía hace rato que a veces a nosotros nos van recomendando ciertos personajes en el internet, en el WhatsApp, pero es una novedad. Es una novedad que vamos viendo. Y nosotros tenemos que ir a la Sagrada Escritura. Está bien que tengamos orientaciones, pero que no nos digan cómo hacerle y para qué hacerle, sino que nos den esa opción que nos da Cristo, o conmigo o sin mí, o juntas o desparramas. Así lo dice el Señor. Vamos ahora, por favor, Carmelita Delgadillo, ¿puedes leer Gálatas 3:15 al 18, por favor? Sí, claro. Gálatas 3, 15 al 18. Sí, por favor, Carmelita. Hermanos, tomemos una comparación. Cuando alguien ha hecho su testamento en debida forma, nadie puede anularlo ni agregarle algo. Ahora bien, lo que Dios prometió a Abraham era para su descendencia. La escritura no dice para los descendientes como si hubieran varios, sino que habla en singular. Ella dice, serán para tu descendencia, y esta es Cristo. Ahora digo lo siguiente, el testamento que Dios hizo en debida forma, no lo puede anular la ley, que vino 430 años después, ni pudo dejar sin efecto la promesa de Dios. Pero si tenemos que observar una ley para conseguir la herencia, esta ya no tiene carácter de cosa prometida. Sin embargo, Abraham recibió esta promesa como un regalo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias. Ahí cuando Dios le hace la promesa a Abraham, le dice, por ti serán bendecidas todas las generaciones, pero el que es la herencia, que la promesa que Dios le hace a Abraham es que es Jesús el que va a venir a salvarnos, el que va a venir a liberarnos. Jesús mismo lo dice en el Evangelio de Juan, dice, Abraham me vio y se alegró. Y le dicen, no manches, tú no tienes ni 50 años, ¿y cómo te va a ver Abraham, que vivió hace más de 430 años atrás? Y el testamento que Dios Padre hace a Abraham es ese, que va a mandar a Jesús para salvarnos. Y San Pablo se los demuestra y les vuelve a decir a los Gálatas, insensatos, por favor, entiendan. No porque ahora te pongas de rojo, mañana de blanco, luego de azul, hablando metafóricamente, te vas a salvar, no. Te vas a salvar si tú vives lo que Jesús nos dice. Dice en el Evangelio de Lucas, fíjense cómo escucha. Y también en el Evangelio de Mateo 7:21 dice, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad del Padre que está en los cielos es que vivamos como Jesús cada ser humano. Ahí en nuestra trinchera, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, donde nos movemos. Y ya sabemos cómo vivió Jesús, ¿verdad, Carmelita?
Carmelita Ramos, ¿te acuerdas cómo vivió Jesús? Estás en silencio. Pues como humilde, pobre, pues hasta cierta edad, pues incógnito, como incógnito. Así vivió Jesús, porque hasta los 33 años fue cuando se descubrió, Así es. fue cuando empezó. Y fueron 3 años, ¿verdad? ¿O cuántos años? A los De su- 30, a los 33. De acuerdo al evangelista San Juan, es como sabemos que fueron 3 años su predicación. predicación. Marcos, Mateo y Lucas nomás nos dicen que subió una vez a Jerusalén. Si ustedes leen con detenimiento estos 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, nada más una vez va. Pero si nosotros leemos el evangelio de Juan, ahí nos dice, y Jesús en una Pascua y hizo esto, y Jesús en otra Pascua hizo esto, y en la tercera Pascua es cuando lo crucifican. Por eso sabemos que Jesús predicó 3 años. Algunas personas dicen que a lo mejor fueron 4, Pero entonces empezó desde los 30 años, desde los 30, o empezó ajá. del 30 al Órale. 33 es la edad más conocida de la predicación de nuestro Señor de acuerdo a los exégetas. Pues acuérdate que en su pueblo no lo reconocieron. ¿Cómo que el Así, hijo del carpintero sabe tanto? ¿Qué les así, pasó? así es, Y pero el Señor Jesús vivió una relación personal con su Padre, como la que tenemos que vivir nosotros. En nuestra oración personal es donde aprendemos a ser contemplativos Ujú. y podemos llevar a los demás a la contemplación, guiados con la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, vean cómo Pablo intenta convencer a la gente, pero a veces cuando alguien nos dice la verdad, dice, la verdad no peca, pero incomoda. Y muchos se mantuvieron obstinados. Por ejemplo, miren, en el Concilio Vaticano II, entre los años 65 y 72, el concilio terminó en el 68. Y del 68 en adelante, pues la iglesia empezó a tener cambios drásticos. Y hubo algunas personas que dijeron, nosotros vamos a seguir volteados de espaldas al público, los sacerdotes. Y Ajá. nosotros vamos a seguir hablando solo en latín. Esa se llama la iglesia no luterana. Es un concilio que hubo en el 1560 y tantos, ahorita se me fue el nombre de esa ciudad, y ellos prefirieron ese concilio y no aceptaron el nuevo concilio. ¿Por qué? Porque fueron obstinados y dijeron, no, es que así aprendimos. Y nosotros tenemos que estar abiertos al soplo del Espíritu Santo. Si no, Ahorita ya no puede haber cambios, ahorita ya se estableció y así se queda, ya no hay posibilidad de que haya cambios. no, va a haber más cambios, Maggie. Va a haber más cambios cuando haya otro concilio. Así es. ¿No, verdad? Un concilio es cuando se reúnen todos los obispos por algo que está haciendo ruido en la iglesia. Por ejemplo, ahorita vivir en pobreza es lo que está haciendo mucho ruido, que el Papa Francisco invita a todos a vivir en la pobreza. ¿Sale? A todos, los sacerdotes, las religiosas. Dice, a ver, está bien que vivamos bien, pero no hay que exagerar. Está bien que tengan su carrito, pero pues no hay que tener 4 carritos. Hay que vivir en la pobreza. Y seguramente, Maggie, en la iglesia va a haber un concilio después de los 500 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Ahí como dentro de 4 o 5 años, esperemos que haya un concilio. Hay reuniones donde van todos los obispos y todo, pero este concilio ocupamos un cambio en la iglesia. O sea, si es posible que haya cambio. Si es posible, para eso está el Santo Padre Francisco y sus obispos. Ujú. Pero las cosas que nunca van a cambiar, Maggie, en nuestra iglesia
son de no matarás, los mandamientos. Sí, sí, sí. O sea, pero sí nos vamos renovando porque ahorita ya hay otros La ley nuevos no cambia, pero sí pueden cambiar los ritos. Así es, Ah, así es. Por ejemplo, el Papa Benedicto XVI, él promovió una ley que no se nos dio porque no la aceptaron muchos obispos, pero el Papa quería que todos comulgáramos hincados, que volvieran los comulgatorios. Si han ido a la Merced o ahí a la catedral, ya ven que ahí se hincaba uno y le daban el cuerpo y la sangre de Cristo nuestro Señor. sí. Pero no se dio, pero tarde que temprano se va a dar, porque a veces recibimos al Señor sin mucho respeto y ya el hincarte ya dices, ah, caray, ¿a quién estoy recibiendo? Ese era el mensaje que quería dar el Papa, pero sí, seguido hay cambios en la iglesia. Nada más hay que estar leyendo los documentos que saca el Santo Padre y las catequesis que el Papa Francisco nos va dando los miércoles, los días miércoles. Si ustedes buscan Vatican.va y ver la catequesis del Santo Padre y ahí dice saludos al pueblo fulano que vino y ya nos da unos lineamientos, Maggie, para todos, ¿sale? Sí, yo nomás vi que les dijo que las homilías no pasaran de 15 minutos, Ahí que está, ya fueran ves, rápidos, concretos y concisos. ahí está, para que veas, son cambios. O Ujú, sea, a lo que te truje chenche y cayendo el muerto y sí. soltando el llanto y órale. Sí. Bueno, Oye, Memo, mande usted. oye, esto que estabas diciendo que el Papa quiere que vivamos en pobreza, Ajá. ¿a cuándo Pero lo de dijo? espíritu, El Papa Francisco ha estado ¿Pobres diciendo, de espíritu o de de qué? espíritu, No, pero no de dinero. no, o sea, porque No. eso ya lo escuchó López Obrador con toda seguridad. miren, ¿Cómo los tiene? miren, a la pobreza que se refiere el Papa, no es que vivamos en la miseria, Ajá. Hay que explicarle a López Obrador eso. ok, no es que vivamos en la miseria, sino que no tengamos más de lo que necesitamos. Esa es la pobreza. Cuando aprendemos a compartir con el otro, esa es la pobreza. Esa es la pobreza de espíritu en la Sagrada Ujú. Escritura. No que andemos mendigando nosotros, sino que a nosotros digamos, ok, ¿para qué quiero 20 millones de euros en el banco? Mejor los comparto Démelos. con una empresa, etcétera, ¿sale? Esa es la pobreza, que no, Ujú. que no decíamos más de lo que nos podemos comer o gastar. Que el que Bueno, tiene comparta, así es, hacer Ujú. fuentes de trabajo. así es. Esa es la pobreza, Maggie, porque a veces somos acumuladores. Véame a mí, mi cuenta del banco, 50 millones Acumule y de euros acumule. y más lo que caiga esta semana. Bueno, vamos contigo, Maggie. Gálatas 3:19 al 22, por favor. Gálatas 3. Gálatas, capítulo 3, ¿Ah? versículos del 19 al 22, por favor. Dice, la perdición los espera. Su Dios es el vientre y se glorían de lo que deberían sentir vergüenza. No piensan más que en las cosas de la tierra. Nosotros tenemos nuestra patria en el cielo y de allí esperaremos al Salvador que tanto anhelamos. Cristo ¿Es el Jesús 3? es, ¿sí? ¿El 3:19? No dice lo mismo. Sí, La está que está pedagogía leyendo de otra. Dios. 3:19. La 3, Gálatas capítulo 3, 3. 19 al 22. Ah, sí están poniendo atención. Qué Es- bien, es- qué a ver si ya se bien. durmieron, ¿verdad, Maggie? Yo pensé que estaban dormidos. Lo hiciste adrede. Claro, yo quería ver a ver si era cierto. Gracias, señor Lupe. La Gracias. pedagogía de Dios. Entonces, ¿para qué la ley? Fue añadida para responder a las desobediencias, pero solamente valía hasta que llegara ese
descendiente del que hablaba la promesa, y fueron ángeles los que la concertaron con la intervención de un mediador. No se hablaría de un mediador si hubiera una sola parte, y Dios es uno solo. ¿Acaso la ley contradice las promesas de Dios? En absoluto. Si hubiera dado una ley capaz de darnos vida, nuestro paso a la verdadera justicia podría resultar de esa ley. Pero no, la Escritura no encerró todo en el marco del pecado, y así lo prometido llega a los creyentes por medio de la fe que trae Cristo Jesús. ¿Continúo? No, No, está ahí, está hasta ahí. ahí, gracias, Maggie. Algo importante es esto, sale la función de la ley era para que nosotros tengamos a Cristo, para que en las comunidades no haya pleitos. Para eso el Señor dio la ley en el monte Sinaí, para que este pueblo fuera dejando sus malas costumbres que habían aprendido en Egipto. Acuérdense que en Egipto aprendieron muchas malas costumbres el pueblo de Israel. La primera costumbre que aprendieron es que se les olvidó Yahvé. Pues ahí tenían pan de sobra, todo dar, pues ¿para qué quiero a Dios en este momento? Y nos lleva a Como esto. ahorita, así Así como es, ahorita. así es, pues ¿para qué ocupo a Dios si todo con el poder de mi firma, que me pongo malo, me voy al hospital? Ay, qué bueno que hay esa firma. Oigan, Mm, es un dicho, ¿eh, Maggie? ey. Bueno, pero ¿a poco no es cierto que a veces muchas personas decimos, pues, ¿para qué voy a misa? ¿Para qué pierdo el tiempo? Mejor me quedo aquí a descansar. Dicen que la ley se hizo para quebrantarse. Eso dicen los abogados para que nos metan a la cárcel y ellos tener Exacto. chamba. Pues sí, pero es que la ley nos sentimos reprimidos con las leyes. Sí, En pero vez de obedecerlas, nos sentimos reprimidos. sí, es porque somos Contreras, todos los seres humanos nos apellidamos Contreras, por eso cuando Dios le dice a Adán y Eva, que es donde empieza todo este cúmulo de pecado, que le dice, ¿puedes comer? Hoy lo escucharon ustedes, de Sí. todos los árboles menos del conocimiento del bien y del mal. Y ahí van a comérselo. Bueno, mañana lo vamos a escuchar, yo creo, en la Sí, liturgia. porque hoy no fue eso, ¿eh? Mañana Sí, lo vamos a escuchar. Hoy fue de los perritos, que comen los perritos de lo que. Sí, ese fue el Evangelio, pero la primera Ajá. lectura, Maggie, del sí, libro del Génesis. también fue del Éxodo. Sí, hubo del Éxodo. Bueno, Bueno, Sí. miren, bueno, vamos ahora con Don Lupe, 3:23 al 29, Don Lupe, para terminar el capítulo 3 de Carta a los Gálatas, Ujú. por favor. Ahora somos hijos de Dios. Como no habían llegado los tiempos de la fe, la ley nos guardaba en espera de la fe que se iba a revelar. Para nosotros, ella fue la sirvienta que llevó al niño a su maestro, nos condució a Cristo para que al creer en Él fuéramos justos y santos por la fe. Pero al llegar la fe, esa sirvienta no tiene ya autoridad sobre nosotros. Por eso la fe en Cristo Jesús, todos ustedes son hijos de Dios. Todos ustedes, al ser bautizados en Cristo, se revistieron de Cristo. Ya no hay diferencia entre quién es judío y quién es griego, entre quién es esclavo y quién hombre libre. No se hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús, y por eso de Cristo son la descendencia de Abraham. Ustedes son los herederos en que se cumplen las promesas de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Te Señor. alabamos, Te Señor. alabamos, Señor. La ley, como la vivía el pueblo judío, era para ver a los demás por encima del hombro. ¿Se acuerdan la parábola del fariseo y el publicano?
que te doy gracias, Padre, porque yo sí cumplo la ley, porque yo cumplo los 613 preceptos, y luego Sí. voltea que está aquel publicano allá alejado de Dios y postrado, y dice, no soy como ese pecador amigo de publicanos. Muchas personas cumplen la ley para eso, para tratar de distinguirse de los demás. Pero por eso dice San Pablo, en Cristo ya no hay esclavo, ni libre, ni griego, ni judío. Ya todos somos hijos en el Hijo, para que seamos un solo pueblo. Y siempre andan resonando dentro de la iglesia esas pequeñas novedades que luego a muchas personas nos inquietan y a ver, ¿será cierto? ¿No será cierto? Yo por eso a todos mis alumnos les digo, vayan a vatican.va y vean las enseñanzas del Papa Francisco, del Papa Benedicto, del Papa Juan Pablo II, y van a ver que van a recorrer 10 años y no van a terminar de leer todos los documentos que nuestra Santa Madre Iglesia nos va dando para renovar nuestra iglesia. La iglesia no cambia, se renueva. Y se renueva de acuerdo a la época. Entonces, acuérdense, Pablo quiere convencernos de que los ritos no nos salvan. Lo que nos salva es la fe en Jesús, en este Jesús que está vivo. Vamos a ir ahora con Sara. Si Sara ahí en su Biblia puede buscar Gálatas 4 del 1 al 11, por favor. Sí, maestro. Gálatas 4. Del 1 al 11, por favor. Sí. Ajá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Ahora yo digo, mientras el hijo del dueño de casa es aún niño, no tiene ninguna ventaja sobre los esclavos, a pesar de que es dueño de todos ellos. Está sometido a quien lo cuida o se encarga de sus asuntos hasta la fecha fijada por su padre. De igual modo, también nosotros pasamos por una etapa de niñez y estuvimos sometidos a las normas y principios que rigen el mundo. Pero cuando llega la plenitud de los tiempos, Dios envía a su Hijo, que nació de mujer y fue sometido a la ley, con el fin de rescatar a los que estaban bajo la ley, para que así recibiéramos nuestros derechos como hijos. Ustedes ahora son hijos y como son hijos, Dios ha mandado a nuestros corazones el espíritu de su propio Hijo que clama al Padre, Abad, o sea, Padre, de modo que ya no eres esclavo, sino hijo, y siendo hijo, Dios te da la herencia. ¿Hasta cuál era, maestro? Perdón. Hasta el 11. Hasta el Una 11, disculpa, gracias. perdón. No, Ajá. no, hasta el 11, gracias. En otros tiempos no conocían a Dios y sirvieron a los que no son dioses, pero si ahora conocen a Dios, o más bien Dios los ha conocido a ustedes, ¿cómo pueden volver a normas y principios miserables y sin fuerza? ¿Quieren ser de nuestros sus esclavos y van a observar ciertos días y las lunas nuevas y tal tiempo y ese año? Me temo que todas sus penas hayan sido inútiles. ¿Por qué han vuelto atrás? Les ruego, hermanos, háganse como yo, pues yo también me hice como ustedes. Siempre me han tratado bien. Recuerden que en los comienzos me enfermé mientras los evangelizaba. A pesar de ser una prueba para ustedes, no me despreciaron ni me rechazaron, sino que me acogieron como a un ángel de Dios, Hasta como a ahí, Maggie, Cristo por favor. Jesús. Sí, Sí, era lo Te palabra pasaste, de Ángel. Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Alabamos, Señor. Señor. ¿Se fijan para qué fue dada la ley? Fue como un tutor
para que cuando llegara la plenitud de los tiempos con Cristo, estuviéramos preparados, como dice San Pablo en la carta de los Timoteo 3, 14 al 17, para que estuviéramos preparados para toda obra buena. Y ya nos debemos de comportar como hijos de Dios. Acuérdense que en el mundo dice mi papá que hay muchos hijos. Dice que son hijos de la China Hilaria, que viven así. Y la ley es para que no vivamos como hijos de la China Hilaria, sino como hijos de Dios. Para eso se nos fue dada la ley. Y cuando llega Jesús, que es la plenitud de los tiempos, Él cumple toda la ley. Por eso en el Evangelio de Mateo 5:17 dice, yo no vine a abolir la ley, sino a darle plenitud y a que se cumpla hasta el último punto y coma de la ley. Todo se debe de cumplir. ¿Para qué? Para llegar a esta plenitud de Cristo. Para que tú y yo de verdad nos encontremos con ese Dios y no vivamos de ritos. Que dejemos que el Espíritu Santo sople en nuestras vidas y sople y sople y sople fuerte. Pero que sople fuerte para caminar hacia adelante, no para ir hacia atrás. Para que tú cada día vayas evolucionando. Para que cada día seamos mejores personas y seamos mejores hijos. ¿Y cuál es el hijo predilecto del Padre? Jesús. Por eso, por eso en la transfiguración, en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículos 2 y siguientes, dice, este es mi hijo muy amado en que tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Y si tú y yo queremos vivir como hijos de Dios, pues nomás haz lo que Jesús te va pidiendo cada semana. ¿Qué nos pidió este domingo el Señor? Ser sal y luz de la tierra. Y que una lámpara no es para ponerla debajo del candelebro. Ay, no, me da vergüenza que digan que voy a misa. Ay, no, me da vergüenza. No, 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 no. En algunas ocasiones nos van a perseguir, van a decir cosas feas de nosotros. Y nuestro Señor nos dice en el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 12, cuando los persigan y digan cosas falsas en mi nombre, alégrense y salten de contento porque su premio será grande en los cielos. Esa es la plenitud de los tiempos, cuando todos anunciamos a Dios con nuestra vida. Vamos ahora con la señora Nina. Señora Nina, ¿nos puede ayudar, por favor, 4:12 al 20? Sí, cómo no. Por favor. 4 12 al 20. de 12 al 20. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabamos, Señor. ¿Por qué han vuelto atrás? Les ruego, hermanos, háganse como yo, pues yo también me hice como ustedes. Siempre me han tratado bien. Recuerden que los comienzos me enfermé mientras los evangelizaba. A pesar de ser una prueba para ustedes, no me despreciaron ni me rechazaron, sino que me acogieron como a un ángel de Dios, como a un Cristo Jesús, porque se perdió la alegría de aquel tiempo. No miento, estoy seguro de que se habrían sacado los ojos para dármelos, y me he vuelto un enemigo ahora porque les digo la verdad. Esa gente les muestra mucho interés, pero no es para bien. Quieren apartarlos de mí y que se interesen por ellos. Ojalá y ustedes fueran siempre objetos de gran atención, y no solamente de la mía, cuando estoy con ustedes. Hijitos míos, de nuevo sufro por ustedes dolores de alumbramiento, hasta que Cristo haya tomado forma en ustedes. Cuando desearían estar ahora con ustedes, emplear las palabras justas, porque ya no sé qué hacer por ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Alabamos, Señor. Señor. Gracias. Pablo intenta en Gálatas 2:20, 2:21 dice, les enseña a los Gálatas, ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí.
Invítame a mí como yo imito a Cristo Jesús. Esas son las nuevas criaturas que el Evangelio hace cuando lo tomamos en serio. Recuerden pues, que al leer la palabra de Dios solamente hay una forma de leerla y es en serio. Es comprometiéndonos. ¿Para qué? Cada palabra, cada coma de la Sagrada Escritura tiene una promesa. La promesa que tiene para ti, para mí, que la leemos, es que vamos a vivir en la libertad de los hijos de Dios. La promesa es que Dios va a estar ahí para cuidarnos, para protegernos, para ayudarnos, para que crezcamos como personas. Y entonces, dice San Pablo, por eso me recibieron como si fuera un ángel, porque cuando las personas aprendemos a ver a Dios en el otro, pues lo vamos a tratar bien, aunque te traten mal, pues dices, pues ni modo, todo por tu amor, Señor Jesús. ¿Con qué nos quedamos esta noche? Sobre la ley. Hay que cumplir la ley. Les voy a compartir algo que sobre la teología de esta carta. Dice, quien cree en Jesucristo y recibe su espíritu es hijo de Dios, y su herencia es la libertad propia de esos hijos. Cristo con su entrega ha hecho a sus discípulos una nueva criatura, libre del pecado y de la esclavitud de sus apetitos desordenados. Por su nueva condición está llamado a vivir y conducirse conforme al Espíritu de Dios o de Cristo, por lo que no puede volver a la esclavitud de sus pasiones, a la división y al odio, como si Cristo inmolado en la cruz no hubiera vencido ya el pecado y su dominio. Por esto, la libertad que proviene de Cristo no es para el libertinaje, sino para hacernos servidores de los demás mediante el amor. Se trata, pues, de una libertad para amar a todos como lo hizo Jesús. Eso es lo que Pablo va explicando en esta carta a los Gálatas. Y entonces nosotros ya entendemos que sí hay que cumplir la ley, que sí hay que vivir los mandamientos, pero hay que vivir en plenitud, que no nos esclavicemos de esos mandamientos. Para eso tenemos el confesionario, para eso tenemos ese maravilloso sacramento. En la iglesia tenemos 2 sacramentos de curación, que es el confesionario y es la unción de los enfermos. Ahí tenemos para irnos curando. Cuando ustedes, si alguno de ustedes tiene alguna enfermedad crónica, ya saben, podemos ir a recibir la unción de los enfermos. Y eso nos hace crecer. Y nos ayuda a vivir más de nuestra fe. Pues yo, ¿con qué me quedo esta noche? Me quedo con que ocupo conocer más los mandamientos, y por eso todas las noches trato de leer Éxodo 20 del 1 al 17, donde dice nuestro Señor, al que cumple mis mandamientos, yo soy magnánimo hasta la 1000ª generación, pero con quien no los cumple, yo lo castigo a la 3ª o 4ª generación. Y no es que Dios nos castigue, es que si tú no enseñas a tu hijo a amar a Dios, pues tu hijo tampoco va a enseñar a su nieto, a tu nieto, a amar a Dios. Y tu nieto no va a poder enseñar a tu bisnieto a amar a Dios. Hasta que Cristo, en su infinita misericordia, haga que te encuentres una Maggie, una Carmelita, un Don Lupe, una Nedina, una Sara, para que te hablen de Dios y tengas un cambio en tu vida. Que conozcas a este Cristo que está vivo y resucitado. Eso es con lo que yo me quedo. Que sigamos enseñando que Cristo es el que nos salva, Cristo es el que nos libera. Y les invito antes de sus aportaciones de lo que vimos hoy, de este capítulo y medio de la carta a los Gálatas, que cierren sus ojos ahí un momento, que nos tranquilicemos, pidamos al Espíritu Santo que nos guíe en esta oración y digámosle, Señor Jesús, esta noche Señor Jesús, esta noche te acepto como mi Señor, te Te acepto acepto como mi como mi Señor, Señor. Señor. te acepto como mi Dios y mi todo, te Te acepto acepto como mi como Dios mi y Dios todo, y mi y mi todo. todo. y quiero aprender a vivir y Y quiero quiero aprender aprender a a vivir vivir como al Padre le gusta, como al Padre le Padre gusta, perdonando, perdonando, perdonando,
no juzgando a nadie, no juzgando a nadie, No a nadie, como Jesús no vino a condenar, sino a salvarnos a nosotros. como Jesús no vino a no vino a condenar, sino a condenar, sino a salvarnos a salvarnos a nosotros. nosotros. Y por eso te aceptamos Y por eso Por te eso te aceptamos aceptamos como nuestro Señor y nuestro todo. como como nuestro nuestro Señor Señor y y nuestro todo. Redentor. Amén. 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 Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Maggie, ¿con qué te quedas, Maggie? Dicen que el desconocimiento de la ley no nos exime de ella, ¿verdad? Ujú. Entonces, conozcamos la ley, pero abramos nuestro corazón para poderla cumplir con conocimiento de causa. Así es. Dicen como dice el dicho, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿verdad? ¿Sí? Y desgraciadamente, miren, en nuestro seguimiento a Cristo, muchas personas pensamos que el estudio no es necesario, y es muy necesario leer, leer, meditar, contemplar. Y entonces ya no nos queda de otra más que decir, bueno, ya sé que voy por el camino ancho y espacioso, pues me voy al camino angosto que el Señor me va pidiendo cada noche, cada día, cada respirar. Gracias, Maggie. Enedina, ¿con qué se queda, Enedina? Ay, maestro, yo me quedo con seguir conociendo a Dios y seguir aprendiendo de Él y seguir aprendiendo de Pablo y seguir enseñando a mis nietos, a mis hijos, lo que yo más o menos pueda entender y pueda comprenderlos por el camino bien de Dios. Con eso me quedo, seguir conociendo a Dios y enseñar a mis hijos y a mis nietos a que sigan aprendiendo de Dios a lo que yo sé hasta ahorita. Gracias. Pero no se dejan, maestro, no se dejan. Acuérdense, en la palabra de Dios lo dice muy claro, unos son los que siembran y otros son los que cosechan, pero si nosotros les estamos sembrando la palabra a nuestros hijos, tarde que temprano esta palabra de Dios que es viva y eficaz, en alguna situación se van a acordar y van a decir, ay, con razón mi mamá o mi papá me decía que esto, que vaya a misa, Es que su respuesta es que yo no siento lo que tú sientes. Y ahí ya no sé qué contestar. Aquí, Maggie, hay que hacer esto en nuestra oración personal. Yo siempre lo hago, ¿sale? En la mañana con mi Padre Dios le digo, Papá Dios, ahí te encargo a mi Willy, a mi Zeus, a mi Fátima, a mi Monse, a mi André, a mi Ismael, a mi Dante, al otro nietecito que viene en camino, a mi ¿Otro? esposa, sí, pero, Ay. pero es de mi hijo. El que acaba de nacer el 26 fue Dante, el de mi hija, pero ya estaban embarazados. Se alivia dentro de 3, 4 meses. Bueno, no se crean, ya estamos en febrero. Dijeron que como a finales de marzo, principios de abril. Ya no traigan tantos niños. ¿Cómo no? Sí, Sean ya estamos muy fecundos y poblados. multiplíquense. Y aparte quieren que el abuelito Memo los enseñe a jugar fútbol porque también va a ser varón. Ah, Bueno, les quería compartir eso, Maggie, que pidamos todos los días por tu esposo, por tu hijo, por tus hermanos. Todos los días pidámosle al Señor que tengan un encuentro con Él y que cuando nosotros les digamos algo, sea Cristo, sean las palabras de Cristo las que muevan su corazón. Sí, gracias. Gracias. Sara, ¿con qué te quedas, Sara? Pues sí, pues seguir las enseñanzas, que no es nada fácil a veces, seguirlas, pero sí, pues es la única forma como vamos a ser gratos a Dios y también es la única forma como vamos a poder dar el ejemplo, ¿verdad? A los nuestros, Así es. con esa parte. Y yo me acuerdo, mi mamá sí nos inculcaba mucho
pero sí éramos flojos, o sea, sí así como que vamos a misa y nos daba flojera y sí. Y ya yo ahora reflexiono toda esa parte, pues, por la enseñanza, lo que ella me decía, con lo que ella veía, lo que ahora cuando tengo una circunstancia difícil, pues ¿a quién recurro? Recurro a Dios, como lo hizo ella a lo mejor y yo no lo tomé en cuenta, pero ya ahora yo que soy mamá veo las cosas de diferente forma, ¿verdad? Así es, Entonces, y a lo yo, mejor para todos hay un momento en el que vamos a tener esa reflexión, ¿verdad? así es. Y yo Gracias. con eso me quedo en esta clase, maestro. Gracias. Muchas gracias. Mira, Maggie y todas, en el estado, Marta Lucía me mandó esto, dice, asegúrate de predicar primero por la forma en que vives. Si no lo haces, la gente se dará cuenta de que dices una cosa, pero vives de otra. Sí. Y entonces, y dice, y tus palabras traerán solo una risa cínica y una sacudida burlona de la cabeza. Dice San Carlos Borromeo, que vivió entre el año 1500 y murió en el 1584. La predicación es con el amor. Dice Samantha Messina, es una nutrióloga que pues me ha estado promocionando en sus programas que ella va. Y ella dice que amor sin acción, puro pájaro nalgón. Sí. Mm. Pero a veces tú sientes que predicas con el ejemplo y dicen que el ejemplo arrastra, Sí, pero no siempre funciona. no, pero tarde que temprano te va a funcionar, Maggie. Y si no, que no me hagan santo, ¿sale? Tú vas y Ay, dices, no lo hagan santo. tan entusiasmado que usted estaba. Ya se le Yo va, sé se que sí va. vas a ir, Maggie, por eso te digo. Ya estaba yo juntando para ir a Roma para su beatificación. Pues no. Gracias, Maggie. Carmelita, ¿con qué te quedas, Carmelita Delgadillo? Yo, pues, con mucho, pero hay dos cosas que me quedaron Marcadas, pues muy claras. grabadas. Lo que pasa es que ya ven que yo, según yo, en mi orgullo más bien, bueno, según yo, estaba sirviendo a Dios, trataba de servirle a Dios en talleres de oración y vida, pero hubo un momento en que me sentía muy hipócrita. Sí. Entonces, empecé a trabajar todo eso y me sentía hipócrita porque, pues, según yo llevaba la palabra de Dios y todo, pero no lo llevaba a cabo. Entonces, mm, también aparte, me sentía muy hipócrita porque, pues, desconozco mucho la palabra de Dios. Y una vez Memo me dijo que, pues, por palabras de, no me acuerdo el santo, que decía quien desconoce las escrituras desconoce a Dios. A ver, Listo. Memo, recuérdame esas palabras que me quedé. Es San Jerónimo, el que desconoce las Ajá, escrituras, desconoce a Cristo y sí, Benedicto dijo y renuncia a anunciarlo. ajá, entonces según yo me sentía pues muy, ¿verdad? Pero no, no sé nada. Y ahora que estuvimos aprendiendo muchas cosas de Pablo, no, pues totalmente me sentí que no sé nada. Entonces quise hacer un alto tantito en talleres de oración para empaparme un poquito más en ¿Y ya no los conocimiento. das? No, ya tengo 5 años que no doy Sí. Ay, ya se talleres. te pasó el tiempo. Sí, ya. Pero fíjate que no, pues yo, como dices, todo, todo a su tiempo, porque pues Diosito me está encaminando aquí en este conocimiento que yo desconocía muchas cosas. O sea, porque en talleres enseñan cómo orar,
Y en esa cuestión no se me dificulta, pero yo no sé nada de Biblia. Entonces, yo apenas estoy empezando. O sea que quise, quise escalar unas gradas cuando quise brincarlas todas, ¿me entiendes? Entonces esto es paso a paso, paso a paso. Entonces también me quedé con eso de que todo hay leyes en todo esto. Entonces, así no cualquier gente hacemos lo que queremos, así no, porque a Dios le gusta el orden, le gusta la disciplina y le gusta la tranquilidad, le gusta todo esto. Entonces, los tiempos de Dios son perfectos. Así es que yo lo estoy disfrutando mucho este momento. Muchas gracias. Y Muchas buenas noches para todos. gracias, gracias, Buenas Carmelita. noches. Vamos con Don Lupe, vamos a cerrar con broche de oro con Carmelita Ramos, que hasta acá se oyen los ronquidos. No se crea, no te creas, Carmelita. Adelante, Don Lupe. Sí, mira, Memo, yo creo que una de las cosas más importantes, sobre todo es que estamos viendo con Pablo, es que conocía bastante bien a Cristo, porque todo ese ejemplo que nos está dando, nos está enseñando cómo se liberó él del problema que tenía cuando era judío, hasta que lo conoció a Cristo. Y eso es lo que nos falta a nosotros. A la hora que conocemos a Cristo nos vamos a liberar de muchas cosas. Y sobre todo eso que dice que ya éramos esclavos antes y ya no. Que ya ahora ya somos hijos de Dios. Y otra cosa más importante, ahorita el comentario que estamos haciendo de las familias que no comparten con nosotros, o aunque les platique uno y todo, yo creo que si somos ejemplo, algo van a aprender. Y sobre todo, una cosa bien importante que yo les recomiendo es que cuando vayamos a misa hay que ponérselos ahí a Dios. Y Él se va a encargar de ser los que entren en razón. Vamos a darnos cuenta cualquier momento que ahí, en ese momento, hoy está cambiando mucho, o antes era más grosero y ya no dice nada, o ya está más tranquilo. Y sí vimos un cambio. Yo eso lo vi porque yo también platicaba en mis confesiones con padres y todo. Decía, mira, no vas a poder, me decía, no vas a poder, pero pónselos a Dios y pónselos a Dios. Y yo lo que hago en cada misa se los pongo al Señor. Y la misa, yo estoy como ay, se me fue el santo. El padre más burro que hubo, el patrón de todos los sacerdotes. San Juan María Vianney, el Ese santo mero. cura de Ars. Le preguntaron una vez, dice, oiga, padre, ¿estás todo en el cielo? Dice, sí, tú también. ¿Cómo que sí, tú también? Cuando vas a misa y comulgas, estás en el cielo. Pero dice, pero hay que prepararte bien, dice. Y así es, si hacemos todo eso, vamos a tener una respuesta muy fuerte, pero la cosa más importante es primero conocer a Jesús. Tenemos que conocerlo y nunca dejarlo. Toda la vida vamos a seguir y nunca lo vamos a llegar a conocer como quisiéramos, pero vamos a aprender más y más y más. Y ya vemos, cada rato estamos conociendo. Yo muchas cosas ya lo había leído, pero no le había puesto cuidado. No lo conocía y ya lo estoy entendiendo mejor. Pero sí, nada más poner nuestra fe en el Señor y todo va a salir, todo nos va a dar una respuesta. Yo me quedo con eso, man. Muchas gracias, Don Lupe. Y miren, esto que Entonces ya no le hablo a mi hijo de Dios, sino a Dios de mi hijo. Así es. Sí. Bueno, gracias. Y otra cosa que nos compartía Don Lupe es poner una intención por nuestra familia. Yo, por ejemplo, ahorita que Dios me está socorriendo, que traigo un billete en la cartera, yo 2 veces a la semana pongo por la familia Covarrubias Ulloa en la Eucaristía, porque no nomás piden a donde voy a misa, sino que piden en todo el mundo por esa familia Covarrubias Ulloa. A 3,000 millones de seres humanos piden por esa intención. Por eso no Pues importa. pónganos allí. ¿En dónde, Memo? ¿En dónde es? Cuando tú pones una intención en la iglesia, que le dices al padre, me apunta esta intención, por favor, no nomás piden ahí en tu parroquia, sino piden en toda la iglesia.
Porque ¿Por qué en acuérdense toda la iglesia? que somos la iglesia peregrinante, la iglesia purgante y la iglesia triunfante. Y somos una sola iglesia y donde quiera se pide. Oye, entonces cuando ponemos intenciones, por ejemplo, yo que le mando a mi mamá y a Ajá, mi hermana, seguido les mando. sí. Y más si voy al templo de ya del Señor de los Milagros. Y entonces eso pasa. Así es. Toda la iglesia, todos los Yo bautizados, creí que pedimos solamente ahí. ¿no? Mira qué Todos, limitadamente así tengo. es. Ay, cuánto he aprendido. Todos piden Qué por eso. bonito. Yo no entendía esto. Tú conociste a Lolita, a Lolita Galván, ¿te acuerdas? Sí. Lolita Galván fue lo que me enseñó en paz descanse. Lolita Galván diario ponía a su familia y que no, ahorita no recuerdo el apellido de ellos. Y un día yo le pregunté y me dijo, yo me quedé con la duda y dije, a ver, déjale pregunto a uno de mis maestros. Y él me dijo esto que les estoy diciendo ahorita. Lolita me lo explicó de una manera, a su manera, pero era esto que les acabo de compartir, que somos la iglesia triunfante, peregrinante y purgante, y que todos nos unimos cuando el sacerdote levanta y dice, por la familia Covarrubias soy yo, por la familia Delgadillo, como te apellidas cada Y quien. ella sí tiene, si estuviera viva, perdón que te interrumpa, ella sí tuviera testimonio de vida, Así, porque su esposo era un hijo como el del que dices tú, de De la María, chica ¿qué? Hilaria. ajá, Chile Hilario. Entonces ese señor, porque me consta, con porque Chava, en eran paz descanse, vecinos, sí. ajá, en paz descanse, eran vecinos de nosotros, y la trae bien cortita, doña Lolita. Y ya al final, el señor se hizo ministro de la Eucaristía. Así es. Al final, antes de morir, el señor en paz descanse. Y precisamente al padre Carlos y a mí nos tocó ir al velorio y ahí el padre Carlos dio ese testimonio de que como Ujú. las oraciones en las intenciones de la iglesia transforman al ser humano. ¿Se fijan? Ahí quedó ya más claro porque hay que pedir en la iglesia por nuestra familia. Gracias, Carmelita. Vamos con la otra Carmelita a ver No si. la despierte, déjela. Adelante, Carmelita Ramos. Ah, Que ¿cómo nos cuente qué será? estaba soñando. ¿Qué soñaste, Carmelita? Ah, qué malos. No te creas, Que nos Ah, no. Carmelita. presuma su pijama. Ah, ¿qué no A era ver, Carmelita, pijamada? modélanos tu pijama. ¿Qué no era A ver, pijamada? ¿de qué se trató el tema? No, mira, yo me quedo Con pues sueño. siempre, cada 8 días, sí, cada 8 días me duermo. Cada 8 días el tema de San Pablo es tan interesante que yo pienso que nos deja una gran, una manera muy importante de reflexionar todo lo que leemos y lo que nos explicas, Memo, es muy interesante. Y yo me quedo pues, con eso de que tenemos que estar enterados de la ley de Dios, hay que seguir la ley de Dios, lo que Dios nos ha puesto para que respetemos y para que siempre estemos bien todos. Yo me quedo con eso. Muchas gracias, Carmelita. Dale, Señor, el descanso eterno, En luz que Que los parió la Que luz. para Que acompañe para la ellos ellos es eterna eterna luz. eterna luz. que descansen en paz, Así Así sea. Así sea. sea. que por la gran misericordia de Dios las almas de los fieles difuntos descansen en paz. Así Amén. Así sea. sea. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y acuérdense, le Amén. dijimos al Señor que sí. Mañana en la mañana díganle que sí. Y en la noche otra vez díganle que sí. Y van a ver que, como Pablo, vamos a ver grandes maravillas en nuestra vida, en nuestra familia. Y vamos a terminar anhelando ser santos como Dios es santo. Dios los cuide. Buenas noches. Ay, Gracias, oye, mi igualmente. amor, Gracias. Mande, perdón, una pregunta última. mande, Carmelita. De las intenciones. Si yo no voy a la misa, ¿vale también la intención? También porque se aplica la intención, Ajá. aunque tú no estés Por presente ni ejemplo, nadie. si pido una semana de misas en intenciones y que por algo no pueda asistir, Así es. también.
Así es aplicada. Por eso se Pues llama. ahí Y cuando anote, yo- ¿dónde anota usted las suyas? Por ejemplo, yo en el Señor de los Milagros llego a la notaría y ya le digo, apúntame estas 5 intenciones en la semana. ¿Ahí cuánto valen? Lo que quieras dar, ¿O qué? Ah, sí. sí. Ujú. Iguales Normalmente son- son 20 pesos, pero si tu intenciones son 2,000 pesos, los aceptan. Ay, Las mías Carmelita. No, no tienen validez, no, tienen Pero igual, valor. miren, pues igual es sacarlos es lo que quieras dar. sí, así es, Sacarlos es lo mismo. así, sí. Sí. Llegas y Hay tarifa todavía. llegas y te Si quiero dar anotas. las gracias nomás. Así le pones También. Maggie Franco en agradecimiento a Dios por favores recibidos. Y listo. Ahí está tu Ay, intención, Maggie. Ahí anóteme una cuando vaya, ¿no? Así como dice. Ok, mañana, Pa' que acá- mañana en la mañana, si Dios quiere, te la pongo. Ándele, pues. Muchas gracias, que pasen buenas No, por mis Buenas noches. necesidades. Así Por es. las necesidades de las Maggie Franco por sus necesidades. y las de su hijo y las de su esposo y las de sus hermanos. No, por favor. Ahí ya van a ser Abuelitos y 100 los mil. tíos. De todos sus conocidos. Así es. Maggie Buenas Franco y noches. familia. Mejor pide los Ándele. apellidos, Memo. Sí, Maggie Franco y familia. Y familia. Mm. Por sus Familia. necesidades. Así es. Mañana, si Dios quiere, la pongo ahí. Ándele, al cabo es lo que quiera dar. Así es. Bueno. Pero ni sabes que Memo es bien espléndido. Así es. ¡Ay, no! No, maestro, no. No. Precisamente el costo en muchos lados bajó de la intención y por eso es lo que tú quieras dar. Por ejemplo, en el Batán son 10 pesos. Tú Nos quedamos anotas, con el batán. así es, y en Milagros también el nuevo cura que llegó, así las aplica, 10 pesos o lo que quiera dar la gente. En el Calvario valen 50. Pues es que cada sacerdote tiene sus necesidades. Usted váyase al de a 10. Ok, me voy al día 10. Y yo el miércoles le doy los 10. Ok. Ay. Gracias, Maggie. Gracias a Carmelita, por lo todos. que es. Mm. Buenas noches a Buenas todos. noches, cuídense mucho. Ya, Buenas Gracias. ay, noches. discúlpanos de haberte despertado, Carmelita, de veras. Ay, sí. Que no vuelva a pasar, ¿eh? No. Para otra vez me ponen primero para que ya me pueda ir dormir bien, Ok. bien. Gracias. Bonito Bueno, fin de gracias. semana para todos. Gracias. Igualmente, buenas noches. Buenas Bye. noches, Buenas Enedina, noches. Sara, que Dios las bendiga. Buenas noches, maestro, y buenas noches a Adiós. todos. Gracias. Gracias, maestro. Enedina. Gracias, Maggie. Gracias. Gracias, Carmelita. Buenas noches. Hasta luego, señora Buenas Enedina y noches. Sara. Descansen, Hasta que Dios luego, las bendiga y maestro. Buenas gusto noches. saludarlas. Gracias igualmente, maestro. Gracias por todo. Hasta luego.